Buenas tardes, señor alcalde, señor párroco y director espiritual, hermano mayor, miembro de la comisión organizadora de la coronación de Nuestra Señora de la Esperanza. Hermanos todos, sean bienvenidos a este encuentro que celebramos dentro de los actos preparatorios de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza. Nos reunimos en esta tarde para reflexionar juntos sobre el camino de nuestra hermandad, sobre su pasado, su presente y su futuro, y sobre la devoción de la Santísima Virgen de la Esperanza, tan profundamente arraigada en la vida de nuestro pueblo. Queremos agradecer de manera especial la presencia de las hermandades que hoy nos acompañan, cuya asistencia es signo de comunión, de fraternidad y de ese caminar conjunto que da sentido a nuestra vida cofrade. Será también un espacio de encuentro y de diálogo, en el que tras las ponencias compartirá una tertulia con hermanos de la cofradía, que aportarán su vivencia y testimonio. Me acompaña en la mesa nuestro director espiritual, don José Alberto Pérez Díaz, nuestro hermano mayor, don Francisco José Fernández París, y el alcalde de la Roda de Andalucía, Juan José Carnerero, quien les habla como presidente de la Comisión de la Coronación de Nuestra Señora de la Esperanza, que tendrá el honor de moderar este acto. Sin más, comenzamos. Presentamos en primer lugar a nuestro director espiritual, don José Alberto Pérez Díaz. En su etapa de formación hacia el sacerdocio, estuvo destinado como diácono en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila, en Sevilla. Fue ordenado sacerdote en el año 2014 en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Tras su ordenación, fue destinado como párroco a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de los Rosales, iniciando así su labor pastoral. Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca y actualmente ejerce como juez adjunto del Tribunal Metropolitano de Sevilla. A lo largo de su ministerio ha estado muy vinculado en la vida de hermandades, participando en cultos en distintas corporaciones, entre ellas la Hermandad del Rocío del Águila y la Hermandad de la Sé de Nervión, además de colaborar con otras hermandades tanto de Sevilla como de la provincia. Es además hermano, entre otras, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Sevilla. Y desde el año 2019 es párroco de la Roda de Andalucía y director espiritual de nuestra hermandad, acompañando a los hermanos y presidiendo nuestros cultos. En este tiempo tan importante que vivimos, su guía está siendo fundamental en el camino hacia la coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza. Tiene la palabra don José Alberto Pérez Díaz. Buenas tardes a todos. María Santísima de la Esperanza, ella nos une esta tarde aquí. Venimos a hablar de la esperanza. Y cuando hablamos de la esperanza, estamos hablando de virtud. La esperanza es una virtud. Una de las distintas virtudes cristianas. Claro, resulta que la Virgen Santísima tiene todas las virtudes, porque es el modelo perfecto de santidad. Por ello, el modelo perfecto de cristiano, modelo de la Iglesia, madre de la Santa Madre Iglesia. Y nosotros veneramos aquí en la Roda de Andalucía a María Santísima bajo la vocación de la esperanza, de esta virtud teologal. La virtud de la esperanza, como virtud teologal, forma parte de la que son conocidas como virtudes infusas. Y son virtudes que Dios infunde en el alma, vienen del cielo. De entre las virtudes infusas, cardinales, teologales, como digo, la esperanza pertenece a las virtudes teologales, es decir, esas virtudes que hacen referencia directamente a Dios. Por eso son las más perfectas, las que más nos unen con el Señor. Pero, ¿cómo funciona una virtud? Dios infunde la virtud en el alma. En el momento del bautismo ya se nos infunde la virtud de la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales. Pero se infunde en el alma y concretamente en la voluntad. Cuando Dios nos infunde la virtud, no significa que ya, ¡pum!, tenemos la virtud como una varita mágica y ya practicamos la esperanza perfectamente. No. Se infunde en la voluntad. Dios nos da la gracia, pero ahora tenemos que ponerla en práctica, ponerla en funcionamiento, vivir la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la virtud de la esperanza? Significa esperar.
Esperanza es esperar. El cristiano espera. ¿Y en qué espera? O mejor dicho, ¿en quién espera? Espera en Dios, espera en el Señor, espera en el cumplimiento de aquello que Dios nos ha dicho y que se va a cumplir hasta la última tilde. Claro, para yo esperar en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios nos revela, primero tengo que creer. Por eso la virtud de la esperanza va unida a la virtud de la fe, fe y esperanza. Si yo no creo, ¿cómo voy a tener esperanza? O al menos sería una esperanza informe. Fe y esperanza se unen, pero también hay una unión entre la fe y la caridad. Por la caridad, ¿qué es lo que hacemos? Vivir aquello en lo que yo he creído y que Dios me ha revelado. Por eso también sería extraño una fe sin caridad, una fe sin práctica. De hecho, la Escritura nos lo dice. Una fe sin obra, sin práctica, es un cadáver. Es una cosa informe. Hay una unión, por tanto, entre las virtudes. Pero aquí nosotros nos centramos en la virtud de la esperanza. Esperamos el cumplimiento de las promesas, de la palabra, de lo que Dios nos revela, de aquello que viene. Estamos esperando porque creemos. Y creemos que podemos alcanzar la vida eterna. ¿Para qué estamos aquí? Para alcanzar la vida eterna. Esa es mi esperanza. Alcanzar la vida eterna junto con los medios que Dios me da para poderla alcanzar. Y el auxilio divino. Ahí estoy viviendo yo esa virtud. ¿Qué es lo contrario a esa virtud? ¿Qué es lo contrario a vivir la esperanza? Lo contrario a vivir la esperanza sería la desesperación o desesperanza, por un lado, y la presunción por otro. ¿Cuándo me convierto en una persona desesperanzada o desesperada? Cuando no espero, cuando no tengo fe, cuando mi fe está tibia. Entonces aparece ahí un pecado que en teología se llama asidia, es decir, esa falta de interés, esa mediocridad, ese no esforzarme en la vida espiritual. Cuando una persona peca de asidia, de desgana, de falta de interés, de volcarse en la vida del Espíritu, significa que no hay una fe viva. Evidentemente, la fe son obras. ¿Quién se imagina a María Santísima de la Esperanza con asidia? Eso es inimaginable, eso es contrario a lo que es la Virgen. La Virgen es fervor ardiente en el Espíritu. Por eso nosotros miramos a María Santísima de la Esperanza y la miramos como lo contrario a esa dejadez, a esa tibieza. El cristiano tiene que ser ferviente, precisamente porque está esperando. Pero por otro lado tampoco podemos ser presuntuosos. Es otro pecado también de hoy día. El que presume que aquí todo está hecho directamente y no me tengo que esforzar. Presumo que la salvación me va a venir sin mérito de mi parte, sin esfuerzo de mi parte, sin conversión de mi parte. Es un pecado contra el Espíritu Santo. La presunción, que parte de la soberbia, también va contra la esperanza. María Santísima no es presuntuosa, obviamente. Todo lo contrario, es la humilde esclava del Señor. La humildad va contra la presunción. En definitiva, la esperanza, ¿a qué nos lleva? A levantar la mirada al cielo. ¿Cómo vivía la Santísima Virgen? Con la mirada elevada al cielo, a las cosas del cielo. Estoy aquí de forma provisoria. No estoy aquí para aquí. Estoy aquí para el cielo. Soy ciudadano del cielo. Y estoy en este mundo al servicio de Dios, viviendo la fe para llegar al cielo. Esa es la vida de la Virgen. Vivir mirando al cielo, mirando al fin último para el que Dios me ha creado. Porque Dios no me ha creado para el tiempo presente y para acabar en una tumba. Eso es provisorio. Dios me ha creado para la eternidad. Aquí hacemos penitencia por el pecado original, los pecados que cometemos, pero estamos llamados a la eternidad. María Santísima es la mujer que está mirando siempre a la eternidad.
que está mirando al cielo. Y por consiguiente, si estamos mirando al cielo como la Virgen Santísima, eso nos lleva a despreciar las cosas de la tierra. Y cuando digo despreciar me refiero a no poner el corazón en las cosas de la tierra, en las satisfacciones de la tierra, en las cosas materiales, porque no llenan, porque no estamos hechos para eso. Estamos hechos para bienes infinitos y eternos. Y además las cosas de aquí, como sabemos todas, son pasajeras, son fugaces. Por eso no pueden llenar. Mirar al cielo es estar desasido de las cosas de la tierra. El cielo también nos lleva al consuelo. Si miro al cielo desde la esperanza, recibo consuelo. Consuelo en el sufrimiento, consuelo en la dificultad, consuelo en el dolor, consuelo, porque sé que eso no tiene la última palabra. Y cuando yo veo a María Santísima al pie de la cruz, veo a la Virgen de la esperanza que vive el misterio del dolor desde el consuelo, que da la virtud de la esperanza, porque estamos esperando. ¿Y esperando qué? La gloria, la alegría, la dicha sin fin. El sufrimiento se convierte entonces en un camino, precisamente, para esa vida sin fin. Es lo que Dios nos revela. La palabra de Dios nos dice que una tribulación, un sufrimiento que al final es pasajero, me puede producir un incalculable tesoro de gloria. Si soy capaz de vivirlo en unión con el Señor, de vivirlo bien con el Señor, en humildad, en aceptación resignada, como la Virgen Santísima, en fe. Qué hermosa es esta frase. Dios nos invita a contemplar el cielo a través del cristal de las lágrimas. Qué hermoso. Si a través del dolor y de las lágrimas del dolor somos capaces de mirar al cielo, porque eso lo hace la Virgen. La Virgen de la Esperanza, a través de esas lágrimas, está contemplando al cielo. Las lágrimas son camino para el cielo. La cruz la ha hecho Cristo camino para el cielo. Es más, único camino para el cielo, camino de salvación. La esperanza es consuelo. La esperanza igualmente me anima a la santidad, me lleva a la santidad. Ya hemos dicho que es contrario al pecado de desidia, de asidia, de pereza espiritual. Y esa tendencia a la santidad que me hace no preocuparme por el mañana, como Jesús dice en el Evangelio. El cristiano que vive la esperanza no vive preocupado, se ocupa de las cosas, hay que ocuparse de las cosas, pero no preocuparse. ¿Por qué? Porque confía en el Señor, tiene el corazón en el Señor, descansa en el Señor. La esperanza me despreocupa y además hace mi oración una oración confiada y una oración simplificada. Qué hermosa es la oración que nos enseña el Señor. Jesús le dice a los apóstoles: cuando vosotros recéis, no hagáis como esos hipócritas que con mucha palabrería se creen que van a alcanzar lo que quieren. Vosotros rezad así. Nos enseña el Padre Nuestro. Oración simplificada que contiene todo y solo aquello que tenemos que pedirle a Dios, empezando por las cosas y necesidades del Espíritu. El Padre Nuestro es oración de esperanza, oración que resume y es un compendio de toda oración, oración que ha salido de la boca del mismo Dios hecho hombre. Es orar con las palabras de Dios y es oración de esperanza. Desprendimiento de lo terreno, como ya decíamos antes, la diversión, los goces, la fama, el prestigio, tantas cosas por lo que la gente lucha, que no son más que humo. Dice la Escritura que donde está tu tesoro, está también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En esas cosas o está en el cielo? ¿Dónde estaba el corazón de la Virgen Santísima? ¿En el goce? ¿En la diversión? ¿En la fama del mundo? ¿O en Dios? La pregunta es retórica, obviamente. Por último, nos lleva a una íntima unión con Dios. Al final la esperanza es vocación, camino para la santidad, íntima unión con Dios, comunión de vida con Dios, si para eso estamos llamados. Cuando la Sagrada Escritura nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo,
que te conozcan. Conocer en la Biblia es tener una comunión íntima de vida con el Señor, comunión íntima. Eso es lo que han hecho los santos, eso es el camino que tenemos que seguir, porque así vivió María Santísima, en comunión íntima con Dios. Y eso aleja de nosotros las tentaciones que señala la Escritura, del demonio, del mundo, de la carne, los tres enemigos del alma. Cuando la persona vive en comunión con Dios, vive en unión íntima con Dios, van desapareciendo estos enemigos del alma. Pero yo quisiera hablar un poco ahora, más profundamente, desde la Virgen Santísima. Hemos hablado así un poco de la virtud de la esperanza, desde el punto de vista teológico. ¿Y si miramos el contrario? ¿Qué es una persona desesperanzada o desesperada? Es una persona que ya no tiene motivación para nada, que no tiene motivos para seguir adelante, que no encuentra motivos para la vida, para hacer lo que hace. Ha perdido la esperanza. Esta es enfermedad grave de nuestro tiempo, desgraciadamente, la pérdida de la esperanza, y con consecuencias muy graves que desgraciadamente estamos viviendo. El que tiene esperanza tiene clarísimo el motivo por el que tiene que seguir adelante, el motivo por el que vive, el motivo por el que hace las cosas y la razón profunda de su existencia. Precisamente porque está esperando, y está esperando aquello que da sentido a todo lo que vivimos en esta vida. Vamos a mirar a la Virgen en 3 momentos de su vida terrena. Vamos a mirarla en la Anunciación, capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. El ángel del Señor le anuncia a María que Dios la ha escogido para que se convierta en su madre. ¿Qué es lo que hace ahí María? ¿Cuál es la actitud de la Virgen Santísima en la Anunciación? La escucha. María en la Anunciación es la mujer que escucha, que tiene capacidad de escuchar la palabra de Dios. Una palabra que la interpela. Y porque María en la Anunciación escucha la palabra de Dios y la lleva a su corazón, no solamente cambió su vida, sino que cambió la historia del mundo. La escucha de María cambió la historia del mundo. María es mujer de la esperanza porque es mujer de la escucha. No puede haber esperanza si no hay escucha de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que interrogarnos nosotros, ¿qué lugar ocupa en mi vida la escucha de la palabra de Dios? ¿Con qué atención escucho yo la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando estoy en misa, ¿con qué atención la escucho? Y dejo que me penetre, y dejo que me interpele, y la medito, y la llevo. ¿Sabemos imitar a la Virgen o no sabemos imitar a la Virgen? Una persona de esperanza tiene que ser una persona de escucha de la palabra. Vamos a mirar a la Virgen en otro episodio, que el que viene después. Seguimos en el capítulo 1 de San Lucas. El ángel le dice que su prima Isabel, a pesar de ser una anciana, ya está de 6 meses, porque nada es imposible para Dios. Y cuando la Virgen se entera de esto, sale corriendo allí a buscar a su prima, que está de 6 meses, cruzando montañas, a un montón de kilómetros. El vehículo, un burro, una mujer que ya está en estado de embarazo. Pero eso no lo piensa ella. Ella piensa que su prima está de 6 meses, que ya es de avanzada edad y que necesita su ayuda, y sale corriendo a ayudarla. Lo que decíamos antes, la asidia. La virtud de la esperanza es contraria a la dejadez, a la pereza, a la asidia. La mujer de esperanza, como es la Virgen, va corriendo a socorrer al que lo necesita. ¿Dónde puedo yo ser útil? Porque cuando yo soy útil, me convierto en persona de esperanza y llevo esperanza a los demás. María lleva esperanza porque es mujer del servicio. Y otro episodio hermoso es en las bodas de Caná.
Ahí están los novios festejando con los invitados y la única que se da cuenta de que falta vino es María Santísima. Y va su hijo a decirle que no tienen vino. María está pendiente de la vida de los demás, pero está pendiente de la vida de los demás para ayudar. A ver dónde puedo ayudar. Estoy pendiente del otro, pero para ver dónde lo puedo ayudar. No para criticarlo, no para censurarlo, no para chismorrear, que son pecados graves contra la caridad, contra la esperanza y, en definitiva, contra Dios. Eso no lo hizo la Virgen. Pendiente de la vida del otro, sí, para ayudar. ¿En qué lo puedo ayudar? Y esto es lo que hace la Virgen. Está pendiente de estos novios, de su necesidad para ayudarle. ¿Y cómo les ayuda? Va a su hijo, a que sea Dios el que intervenga. Y Dios hace el milagro. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, acudir a Dios, rezar por los demás. Y que los demás recen por nosotros. La oración que uno hace por otro es mucho más eficaz. Si otro reza por mí, va a ser más eficaz que si yo rezo por mí mismo. La palabra de Dios nos lo dice también, rezad unos por otros. Ayudo a los demás, sí, con lo que yo materialmente puedo hacer, pero también acudiendo a Dios, rezando por Él, intercediendo por Él, porque María nos da ejemplo en el Evangelio. María lleva esperanza, siempre lleva esperanza. Y el momento final, en la cruz. ¿Cómo está María en la cruz? Pues María en la cruz simplemente está. Hay que ver lo que me ha pasado en la vida. Hay que ver la circunstancia que estoy viviendo. Hay que ver que mi vida no ha sido lo que yo esperaba. Yo esperaba otra cosa, yo quería conseguir tal cosa y no la he conseguido. Y me paso la vida frustrado, a veces amargado, porque las cosas no son o no han sido como yo quisiera. Eso no lo hace la Virgen. Ver a su hijo colgado en un madero no es agradable para ninguna madre. Pero María acepta lo que viene de Dios y está allí donde Dios la ha puesto. Porque cuando sabemos estar en el dolor, en la dificultad, en aquello que no me gusta y que me ha venido en la vida, cuando yo lo acepto con amor y humildad, estoy construyendo un puente y un camino de salvación. Es que ese es un puente que Dios te pone para el cielo. Pero hay que vivirlo desde la esperanza. Dios nos prueba en esta vida, nos prueba. La vida es una prueba. La vida no es el cielo, la vida es una prueba. Y por eso Dios permite la prueba. Pero la prueba se convierte en camino para el cielo. Y María es la Inmaculada, la que está en plenitud de gracia desde su concepción hasta siempre, en plenitud de gracia. Y sin embargo Dios permite que pase por estas pruebas, que la perfeccionan todavía más, si es que se puede perfeccionar. Todavía más perfeccionan a María, porque el dolor perfecciona. Y así lo dice la carta a los Hebreos. Por eso, con María Santísima nosotros tenemos que aceptar las dificultades y aceptar aquello que no nos gusta, sabiendo desde la esperanza, desde aquello que esperamos, que se convierte en un camino de salvación para nosotros. Estamos, en definitiva, en este acto, uno de los distintos que se han hecho y se harán, por el motivo de la coronación canónica de María Santísima de la Esperanza, la devoción a la Virgen. La devoción no puede ser de otra manera. La devoción, si es que de verdad es devoción, se tiene que convertir en conversión. Si no hay conversión, no hay devoción. Y esto hay que decirlo. La devoción a la Virgen no puede ser de palabra, ni puede ser con emociones. Yo no digo que eso esté mal, las emociones no es que estén mal, pero los sentimientos y las emociones son una cosa, la fe es otra y la caridad es otra. Ya hemos visto que son virtudes que se infunden en la voluntad, por lo tanto implican remángate y ponte a trabajar, entrégate, haz lo que Dios te pide, imita a María, medita la palabra de Jesús, llévala a la vida y a la obra, santifícate.
Eso es lo que la Virgen espera. Os aseguro que María Santísima de la Esperanza, la única Virgen, que es la que está en el cielo, en definitiva, no le importan mucho nuestros aplausos que le demos, ni las flores que le tiremos, ni la corona que le pongamos, ni la ropa hermosísima que adquiramos para ella. Le importa tu alma. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que ella quiere. Tu alma. Que le ofrezcas tu alma. Un alma en conversión. Un alma que quiere imitarla. Y este es el sentido último que tiene una coronación canónica y una devoción a la Virgen. Porque si no hay conversión, ¿de qué sirve esto? ¿Para qué hacemos esto? Y esto es una reflexión profunda que tenemos que hacer. No convirtamos un acto religioso y de fe, que es lo que tiene que hacer, en una cosa profana, que se quede en folclore. Sería muy triste para Dios y yo creo que también debe serlo para cada uno de nosotros. Por eso vamos a pedirle al Señor que desde la fe que debemos tener cada uno de nosotros, pues precisamente como virtud infundida en la voluntad, nos pongamos a trabajar cada día para ser mejores frente a Dios, guardando su palabra, para amar y servir más al prójimo y, en definitiva, para ser santos, que es lo que Dios nos pide y es lo que el mundo necesita. María Santísima, Mujer de la Esperanza, ruega por nosotros. Continuamos ahora este encuentro dando paso a don Antonio Muriel Maqueda. Antonio Muriel Maqueda ha realizado estudios de teología y filosofía en la Facultad de los Dominicos de Salamanca, completando además su formación en el Seminario de Málaga, donde llevó a cabo su preparación diaconal y a día de hoy sigue formándose. A lo largo de su vida ha desarrollado su labor profesional como perito tasador, compaginándola siempre con una profunda vida de fe. Su trayectoria personal está marcada por una vivencia intensa. Perdió a su padre siendo un niño, una experiencia que le ha acompañado siempre y que aún hoy sigue muy presente en su vida. Desde ahí atravesó distintas etapas de búsqueda, pasando por el ejército, el deporte y el trabajo, hasta encontrar a Dios en el sentido profundo de su camino. Fruto de esa experiencia nace su obra Dios en silencio, un testimonio personal en el que comparte su recorrido de fe a través del dolor y el encuentro con Dios. Es también autor de obras como Mi lucha contra el mal y Las alondras, contando además con nuevos trabajos en preparación. Muy vinculado a la parroquia de la Roda de Andalucía, colabora activamente en su vida diaria, participando con constancia en cultos y actividades. Padre de familia, ha sabido transmitir junto a su esposa Paqui la fe y la devoción a Cristo y a la Santísima Virgen a sus hijos y nietos. Su testimonio nace de la experiencia vivida y de una fe firme. Tiene la palabra don Antonio Muriel Maqueda. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis? Vale. Bueno, algunos me conocéis por la parroquia, otros ya pues me iréis conociendo, ya que yo no soy de la Roda, yo soy de la Roda eclesialmente, quiero decir. Yo vivo en Fuente de Piedra, pero digo vivo porque no convivo en ese pueblo, sino yo vivo un poquito aislado de una urbanización, pero yo elegí la Roda de Andalucía como eclesialmente, ¿no? Yo soy de un pueblecito que no existe, soy un hombre del mundo, porque no tengo pueblo. Entonces eso me da el valor y la constancia de poder elegir dónde vivir y con quién convivir. Yo he nacido aquí muy cerca, he nacido en Peñarrubia, que hay un embalse, que ya sabéis algunos. Yo desde los 10 años perdía, como ha dicho Rafa, a mi padre. Eso me hizo agarrarme mucho a la fe, eso me dio mucha fuerza, mucha valentía para seguir luchando. Hoy he tenido
he tenido con mi mujer Paqui, que hoy no se encuentra aquí porque está un poco pachucha, pero bueno, hemos tenido 4 hijos, lo hemos criado en la fe, hemos puesto todo de nuestra parte y hoy pues vengo a hablaros de vuestra Virgen. Vengo a hablar de vuestra Virgen, uno que no es de la Roda, que es curioso, ¿no? Pero tengo un detalle. En mi pueblo de Peñarrubia, la patrona era la Virgen del Rosario, pero mi segunda titular era la Virgen de la Esperanza, que hoy procesiona en Málaga como Nueva Esperanza. Esa Virgen es de Peñarrubia. Entonces, cada 4 años la traen al pueblo a una pequeña capilla que han hecho y hacen una especie de romería, ¿no? Quiero decir con esto que a mí la Virgen de la Esperanza no me queda lejos. Yo me he criado con ella. Entonces sé lo que es el sentir de una Virgen de la Esperanza, ¿no? Y sobre todo en estos días que se va a proceder a la coronación canónica de la Virgen de la Roda de Andalucía. Un gran día para esta hermandad, que no es muy mayor, pero bueno, va a obtener una coronación que muchas hermandades no la tienen y ellos han trabajado y se han sacrificado mucho para obtener lo que ellos hoy o en los próximos meses se va a proceder, ¿no? Yo siempre le dedico a la Virgen, como ha dicho Rafa, yo me dedico mucho a escribir, entonces he cogido un texto aquí que no sé ni dónde lo he sacado, pero lo voy a leer. Dice: oh blanca Azucena, la sabiduría tu trono te hacía, dorada paterna, de la gracia llena, llena de tu hermosura, tu luz, virgen pura, niña inmaculada, raje en alborada nuestra noche oscura. La Virgen de la Esperanza es una vocación mariana que se remonta al siglo VII de España, ¿no? Y que fue ratificada en el Concilio X de Toledo, formando la celebración el 8º día antes de Navidad. Aunque ahora la hacemos un poquito antes, pero vamos, estaba dicho para esa fecha. Simboliza la anticipación y el deseo de los creyentes por la llegada del Mesías, que es lo más esperado por todo cristiano, el nacimiento de nuestro niño Dios. La Virgen de la Esperanza se enfoca en la esperanza del nacimiento de Jesucristo y la importancia de María como madre del Mesías. Representa la esperanza en tiempos de dificultad y la confianza en Dios, la cual no se debe perder nunca. La figura de María se ha convertido en un símbolo de protección, amor incondicional y consuelo. La Virgen se presenta en estado avanzado de gestación, enfatizando la anticipación y en anhelo de lo que esperamos, el Hijo de Dios. El vientre prominente de María simboliza la nueva arca de la esperanza, la nueva Eva, como decimos, la preparación activa para recibir lo que se anhela, donde Jesús se hace carne y se funde con la humanidad para nuestra salvación. Todo un Dios elige a María de la Esperanza para ser madre de su Hijo y madre nuestra. La festividad ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes contextos culturales y eclesiásticos. La Virgen de la Esperanza se ha convertido en un pilar de sustento emocional y espiritual en la fe cristiana, porque ella se ocultó en este mundo, se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo obtenido gracias a Dios para ser madre de su Hijo. Su fía, lo más grande del mundo, ser la madre elegida por Dios para traer al mundo a su Hijo. Virgen de la Esperanza nuestra y de todos los cristianos, la más bella de nuestra tierra, nuestra Madre Inmaculada Concepción y esperanza de la Roda de Andalucía. Porque tú sí, el fía, el sí más grande de la historia para la salvación, no solo para este pueblo, sino para todo el mundo cristiano. Ante la visitación del arcángel San Gabriel, como ha comentado José Alberto, María fue humilde y grandiosa,
María de la esperanza de nuestra fe, te debemos la gratitud de hacerte Madre nuestra por la fe, una fe en Cristo que por medio de tu santísimo cuerpo hiciste la maravilla de traerlo al mundo para nuestra salvación. Virgen de la esperanza nuestra, Reina del cielo, dado que ya es la aurora que procede y anuncia el sol de justicia, que es Jesucristo. Debe ser conocida y manifestada a fin de que sea su divino Hijo, quien a través de él obtenemos la fe y la salvación del mundo. Virgen de la esperanza, una fe que vino a través de tu Hijo y a la vez Hijo de Dios, todo ello gracias a ella. Virgen de la esperanza, todos los creyentes, de los enfermos, de los pobres, de los necesitados, de las madres que sufren y de todos los que ponen en ti su fe y esperanza. Tú eres nuestra Madre Celestial. Corredentora y mediadora, que cuando se reza una ejaculatoria es como una flecha que va directa a su Hijo, que en las bodas de Canaán supiste apreciar los momentos de dificultad que tenían los novios, como ha dicho el padre José Alberto, pues se acababa el vino y tú como buena madre te dirigiste a tu Hijo y no le pidió, no le solicitó, le arrancó el primer milagro a Jesús en la tierra, convirtiendo el agua en buen vino. Ella tenía toda la confianza y esperanza puesta en su querido Hijo. Virgen de la esperanza nuestra, de tus hijos, de este pueblo de la Roda de Andalucía, quien te procesiona con todo el fervor y cariño y la fe que te profesa. Te quiere ver coronada, porque ha sido por la voluntad de una hermandad que ha conseguido lo más grande para ellos, ver a la Madre de Dios coronada. Qué largos días de espera, pues ya ha llegado todo a su tiempo. Y este pueblo que cuando sales por la puerta de la iglesia, a sol del himno nacional de nuestra patria, las lágrimas de tus hijos se derraman como unos chiquillos al ver a su Virgen de la Esperanza. Este pueblo ve procesionar por sus calles, las calles se cubren de flores a tu paso y te demuestra lo que te quiere. Y ahora te da lo más grande que puede, que es coronarte canónicamente, nuestra Virgen coronada. Siendo el camino por donde Jesucristo vino por primera vez, lo será también la segunda, aunque no de la misma manera, que supiste sufrir durante la pasión, siguiéndolo sin que dijeras nada de tus sufrimientos, que llevabas en tu corazón, como ya Simeón te profetizó en el templo cuando fue presentado Jesús. Él le dijo: hoy una espada a ti, María, te atravesará el corazón. Estuviste como una madre por tu Hijo hasta el final de la crucifixión, al pie de la cruz, dándonos la esperanza de tu fe, para transmitirla a todos los cristianos y especialmente en estos días de pasión a los hijos de este pueblo de la Roda. Eres la esperanza salvadora de los cristianos, Madre nuestra, que tus hijos te saben llevar por las calles de este pueblo, con el llamador dando sus 3 golpes y una arriba mis valiente, al cielo con ella, y los costaleros cogen impulso y te elevan como si te quisieran llevar al cielo, con un fervor popular de todos los costaleros. Y su Virgen de la Esperanza nuestra va recorriendo su caminar por las calles de nuestro pueblo, y digo bien, nuestro pueblo, la Roda de Andalucía. Una madre que siempre que la busquemos está ahí en su sitio, en la iglesia de nuestro pueblo, para pedirle lo que cada uno necesita. Y ella como mediadora y corredentora, por mediación de su Hijo, seguro que si es para un bien, para uno, ella intercede y la sombra del que es poderoso en la Virgen de la Esperanza de su luz se ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto y de bodas anuncia alegría. El Señor que en los cielos moraba se hizo carne la Virgen María de la Esperanza. La pena que la tierra soportaba a causa del pecado se ha trocado en el camino
que brota de júbilo. En labios de María pronunciado, el sí de la promesa ha llegado. La alianza se cumple poderosa, el Verbo eterno baja de los cielos, con nuestra débil carne y se desposa. Y he dicho bien, se desposa con la humanidad, todo un Dios a través de María. Oh misterio que solo la fe alcanza. María es nuestro templo de la gloria, rocío matinal, nube que pasa, luz nueva en su presencia misteriosa. A Dios sea la gloria eterna y al Hijo suyo amado, Jesucristo, el que quiso nacer para nosotros, para darnos su Espíritu Divino. Gloria a Dios, el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que en su gracia y su amor nos bendijo y a su reino nos ha destinado. Enhorabuena en tu adolescencia florida, viene a ti la fuerza del Espíritu para fecundar tu seno, Virgen de la Esperanza. Nada de relaciones humanas, nada que supiera placer, nada que tuviera el aire de un ser normal. Dios te preparaba en tu delicada virginidad a que la no perdiera nunca, porque en ti, en tu carne florida y sin contaminación, desde tu mismo nacimiento, habitaría nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Admirado me quedo al ver tu cuerpo, Virgen de la Esperanza, divina revestida, admirado en silencio, adoro tu designio, eres la flor más bella entre todas las mujeres, ninguna como tú llevó en su seno a un ser tan querido, Virgen de la Esperanza. Gracias por aceptar y cumplir sin entender los designios divinos. La victoria de Cristo en la cruz tiene su culmen en este momento. Corona a su madre como reina de todo y de todos. Y los ángeles la alaban y los santos se alegran. Y tú y nosotros le pedimos con humildad que reine de verdad en nuestros corazones. Ella estuvo con Jesús en los momentos de mayor dolor. Durante toda la pasión la siguió. Con su sufrimiento en cada latigazo se le abría el corazón. María de la Esperanza, la sufriente, lo soportó en silencio y después al pie de la cruz junto a Juan, el discípulo amado. Ahora junto a Jesús, María, los dos se muestran vencedores y señores de la vida y de la muerte, de todo lo que existe y todo lo que vale la pena. Ave María de la Esperanza nuestra y esperanza de la Roda de Andalucía. Y continuamos ahora con la intervención de don Borja Atencia Flores. Borja Atencia Flores, graduado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, con máster en Patrimonio Artístico Andaluz en la Universidad de Sevilla. Natural de Munera, Albacete, desarrolla su investigación en la materia de liturgia y textiles y bordados litúrgicos y ajuares e indumentaria de sagradas imágenes. Ha participado en simposios y congresos internacionales sobre arte sacro, como los celebrados en Écija o en Cantillana, con publicaciones también en varios medios sobre religiosidad y arte. Es consultor de liturgia en la diócesis de Albacete, colaborador en distintos programas radiofónicos y redactor en el portal Burladero TV. Dentro de su trayectoria investigadora, ha intervenido en foros especializados como las 17 jornadas de protección del patrimonio histórico de Écija, con la ponencia Aproximación al inventario de los palios y mantos de la Semana Santa Exijana. Asimismo, en el 2024 ha desarrollado trabajos como Puntadas de tradición astigitana, Aproximación a los bordadores exijanos del siglo XX. En esta ocasión nos ofrecerá su ponencia titulada Puntadas de expectación, la virtud y el hogar de la esperanza en los bordados en seda de colores. Tiene la palabra don Borja Atencia Flores. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Saludo al señor alcalde de la Roda de Andalucía. Saludo también al párroco y director espiritual
de esta hermandad y, como no, al hermano mayor y a la Junta de Gobierno de la muy antigua hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de la Esperanza. Así también a la Comisión de la Coronación, a la cual agradezco el haberme invitado aquí esta tarde a compartir con todos ustedes un poquito de mi trabajo y de mis investigaciones acerca del patrimonio bordado y acercarlo un poquito también al tema que nos ocupa, que es a la devoción por la Virgen de la Esperanza. También, como no, saludo a las hermandades invitadas que hoy nos acompañan y a todos y cada uno de los asistentes y hermanos de esta hermandad. Bien, pues la ponencia que yo les traigo, como bien ha dicho don Rafael, se titula Puntadas de expectación, la virtud teologal de la esperanza en los bordados en las sedas de colores. Si puedes pasar, por favor. Y como no, vamos a contextualizar primero y les voy a hablar en primer lugar del símbolo por excelencia de la esperanza, que es el ancla, que es la iconografía de la virtud teologal de la esperanza. Vamos a ver esta primera referencia a la virtud teologal de la esperanza ya en las Sagradas Escrituras. Y no solo a la virtud teologal, sino al propio simbolismo del ancla en la carta a los Hebreos. Dice así, esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor, convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto nos quiere decir muchísimo, porque nos quiere decir, en primera instancia, que el símbolo del ancla es antiquísimo. Viene desde los primeros tiempos de los cristianos, como ahora les voy a decir en la siguiente diapositiva. Relaciona este ancla desde los primeros cristianos con la esperanza de la salvación y con la esperanza de la vida eterna, como bien nos ha dicho anteriormente nuestro director espiritual. Y desde el siglo I la vamos a ver representada en primera instancia, de la que se tiene constancia, es en las catacumbas de Santa Domitila de Roma. Ahí la vamos a ver ya en monumentos funerarios, este ancla de la esperanza. Luego seguirá apareciendo también en los siguientes siglos, en estos epitafios, en estas catacumbas, normalmente de las catacumbas romanas, por la persecución que había entonces en el Imperio Romano a los cristianos. Sabéis que muchas veces los cristianos maquillaban los símbolos para no poner directamente la cruz, porque naturalmente estaban perseguidos. Pues uno de los símbolos que van a utilizar como símbolo de nosotros somos cristianos, aparte del buen pastor, aparte del pez que ahora veremos que también simboliza a Cristo, será el ancla, como símbolo de la esperanza. Nosotros somos cristianos porque tenemos esperanza en la vida eterna. Esto no acaba cuando la vida terrenal acaba, sino este es el trámite para el cielo. Nosotros debemos aspirar al cielo. Vamos a ver aquí también, como ya les he dicho, el pez, y lo van a representar muchas veces junto con el ancla, como ahora en la siguiente diapositiva veremos. Vamos a ver el pez que representa al propio Cristo, y lo vamos a ver junto con el ancla. Cristo es nuestra esperanza. Sin el sacrificio de Cristo y sin la resurrección de Cristo, no tiene sentido el resto. Nuestro Dios es el Dios de la esperanza. Nosotros debemos estar confortados por Él. Y eso es lo que van a entender también los primeros cristianos en esa época. Lo dice el pregón pascual: ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Rescatados precisamente por esta esperanza de la vida eterna, por esa vida eterna que se nos abre con la resurrección de Cristo, como luego después vamos a ver. En el siglo IV se va a abandonar esta representación cuando ya Santa Elena y el culto católico, cristiano en las primeras instancias se hace público. Se va a abandonar este símbolo del ancla en las catacumbas romanas. Si pasamos la diapositiva vamos a ver lo que les he dicho anteriormente, que es el ancla cruciforme y los peces. Ese símbolo que les he dicho de Cristo, nuestra esperanza, el crismón, el Christos, del que hablan los griegos, de la etimología de la palabra.
Y lo vamos a ver junto con ese ancla de la que habla San Pablo ya en los Hebreos y de la que los propios cristianos primeros le ponen una cruz arriba. Por el sacrificio de Cristo tenemos esperanza. Ya lo dice también el pregón pascual, que el tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo maravilloso y gloriosísimo. El tiempo de la Pascua. Si por el pecado de un hombre, de Adán, todos tenemos pecado, por la salvación de un hombre todos estamos salvados. Entonces esto es tan importante, de ver aquí cómo en Cristo se cumple esta esperanza de la salvación. Sin Él y sin su resurrección, nada tiene sentido. Vamos a pasar, que ya vamos a ver directamente a la virtud de la esperanza, propiamente representada. En la carta a los Corintios, también San Pablo define las 3 virtudes teologales de las que también han hablado nuestros 2 ponentes anteriores: la fe, la esperanza y la caridad. Y uno de los más grandes, de las más grandes mentes de la Iglesia, que es Santo Tomás de Aquino, nos hablará de la esperanza como virtud infusa, que otorga la confianza y la certeza de alcanzar la vida eterna, lo que les he dicho anteriormente, pero siempre y con el apoyo del auxilio de Dios. No por nosotros mismos, sino porque Dios, en su virtud, nos ofrece esa esperanza y nos la da. Y nosotros, que creemos en Él, que tenemos fe y tenemos caridad desde el momento en el que somos bautizados, como bien ha dicho nuestro párroco, tenemos ya esa esperanza firme en Dios. Se va a representar a la virtud de la esperanza, vamos a entrar ya en el plan iconográfico, como una figura femenina, con un ancla en la mano de la que les he hablado ya anteriormente, y que en la otra mano portará unas hierbas que se aprietan contra el pecho. Estas hierbas se denominan el triforio y son las primeras hierbas que emergen cuando se siembran los granos. Esto tiene relación también con lo que vamos a ver posteriormente. La mujer irá vestida de verde. El verde es el color propio de los campos que dan las cosechas. Lo podemos ver, gracias a Dios. Este año ha llovido y nuestros campos están repletos de color verde. Qué bonito, ¿verdad? Y va a conectar este color verde con la figura de la mujer como generadora de vida. ¿Y quién es la mujer que ha generado la propia vida? La Santísima Virgen María. Por lo tanto, vamos a tener a la virtud de la esperanza conectada directamente con la obra perfecta de la creación, que es la Santísima Virgen. Vamos ya a entrar en los ejemplos del bordado en sedas de colores en la Semana Santa de Sevilla, en los que vamos a ver a la virtud teologal de la esperanza, y nos vamos a centrar en 2 grandísimos ejemplos. El primero de ellos es la gloria del techo de palio de la Virgen de la Esperanza Macarena, en el que va a aparecer directamente la figura de la virtud teologal de la esperanza. Y el otro de los ejemplos que vamos a tratar son los faldones del paso de palio de la Virgen de las Angustias de los Gitanos. Aquí no va a aparecer directamente la figura de la virtud de la esperanza, sino que van a aparecer representados 2 pasajes evangélicos que tienen que ver y que se relacionan directamente con esta virtud de la esperanza. Tendrá 3 faldones, lo vamos a ver, cada uno de ellos dedicado a una de las virtudes teologales. Pues pasa, por favor. En primer lugar, vamos a hablar del techo de palio de la Virgen de la Esperanza Macarena, que el actual está realizado por el taller de Esperanza Elena Caro en el año 65 y está bordado en oro y sedas de colores sobre terciopelo granate. El dibujo del palio que vemos actualmente es anterior aún, es realizado por Ignacio Gómez Millán en 1942 y es obra también del taller de Caro, y se basa directamente en el palio rojo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que yo creo que todos de los que estamos aquí lo tenemos en mente
porque es una de las obras más icónicas de las que realizó Juan Manuel para la Macarena. Esperanza Elena Caro, cuando borda el palio actual, respeta el diseño anterior y conserva la gloria central y los tondos de seda. Y aquí es donde vamos a ver a la virtud teologal de la esperanza junto con el resto de las virtudes teologales. Estas sedas son realizadas por Amparo Martín entre los años 1940 y 1942. Amparo Martín era la oficial del taller de Caro y era la esposa de Manuel Elena, que era entonces el que regentaba el taller. Charo Bernardino pasó el techo de palio a nuevo soporte en 2012. Pasa. El diseño del palio, como ya les he dicho, es netamente regionalista y está basado en las obras de la última época de Juan Manuel. Y como ya les he dicho anteriormente, en el palio rojo de la Macarena, que es una obra iconiquísima y que sentó un precedente en el antes y en el después, no solo del bordado sevillano, sino también de la Semana Santa de gran parte del territorio español. En este techo de palio aparecerá y proliferarán las rosas de la Pasión, de las que hablaba Gustavo Adolfo Bécquer y que tanto se relacionan también con la Santísima Virgen como rosa mística en esas letanías. Y aparecerán también las hojas de acanto, que son propias de los diseños juanmanolinos y que beben directamente del Renacimiento español. Porque, como ya les explicaré posteriormente cuando veamos los faldones de los gitanos, el regionalismo en el bordado viene y bebe directamente de los diseños de la época renacentista, como pueden ser las decoraciones de Candelieri del Ayuntamiento de Sevilla, que todos tenemos ahora mismo la imagen icónica del Ayuntamiento de Sevilla. Pues esas decoraciones pequeñas realizadas en piedra, Juan Manuel Rodríguez Ojeda las extrapolará al bordado. Vamos a ver en este techo de palio también la realización de hojas con variedades de técnicas del bordado. Se verán setillos, se verán ladrillos, pero sobre todo lo que nos dice que este palio verde de la casa Elena Caro son las hojillas y las cartulinas, que son unas técnicas del bordado que el taller de Esperanza Elena Caro realizaba y realiza magistralmente bien. Es el símbolo, por así decirlo, del icono central del taller. Vamos a ver esta gloria del techo de palio, que la borda en sedas de colores Amparo Martín, siguiendo el diseño de Gómez Millán. Y esta técnica del bordado es muy bonita, muy antigua, viene incluso de la Edad Media. Esta técnica de bordado se le llama pintura con aguja, porque entremezcla las sedas de colores y te forma como si fuera una pintura al lienzo o al óleo, lo realizado con hilos de seda. Estos hilos de seda irán perfilados con hilos de oro, es lo que le da la consistencia, lo que remata el dibujo. Y les digo yo, ¿por qué el oro? Porque es el material más precioso que existe. Si se fijan ustedes, muchas veces, bueno, los que normalmente están abajo no se fijan casi nunca, pero los que tenemos la suerte de asistir a las celebraciones yo que soy maestro de ceremonias, me encanta cuando en el momento de la consagración las sagradas especies del pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, son tocadas por las manos del sacerdote, que es el alter Christus, el otro Cristo, el que se reviste de Cristo para celebrar la Eucaristía, pero los materiales del cáliz y de la patena son bañados en oro. Es el material más puro que hay. Al Señor Dios solo lo toca el oro y las manos consagradas con el óleo. Por eso también los sacerdotes se revisten con ricas ropas, porque están revistiéndose de Cristo, y Cristo es Rey de los Reyes. Pues si Cristo es Rey de los Reyes, la Virgen Santísima es la Reina del Universo. El 15 de agosto el Salmo nos lo dice: de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. ¿Cómo no va a ser el material más puro el oro, el que cubra a la Santísima Virgen María? Lo vamos a ver, la vamos a coronar como reina y señora nuestra. Y por eso será el oro el que aparezca en los bordados de la Virgen María y del Señor, de los santos también, y del propio sacerdote,
que se reviste de Cristo para celebrar la Eucaristía. Es Cristo mismo cuando celebra la Eucaristía, porque no se nos olvide que Cristo es sacerdote, víctima y altar. Todo ello. Vamos a ver en este techo de palio a las virtudes teologales en un rompimiento de gloria, en el cielo, que es donde nosotros aspiramos a estar. Y las vamos a ver rodeadas de nubes y de ángeles, de gloria, de majestad, cerca del Señor. Y las vamos a reconocer por los atributos iconográficos que portan cada una. Ahí lo vamos a ver, a la fe ciega, portando la cruz, portando las sagradas especies. Vamos a ver a la caridad, que acoge incluso a quien no es suyo como hijo suyo. Y por supuesto a la esperanza, de la que ya hemos hablado y vamos a seguir hablando. Le vamos a ver a la esperanza con su iconografía propia. La figura femenina de la que ya les he hablado, vestida de verde, pero también vestida de morado, que son los colores de la propia esperanza y de la penitencia. Pero no se nos olvide una cosa, en liturgia, los tiempos de espera del año litúrgico, que son el Adviento y la Cuaresma, ¿de qué color se revisten los sacerdotes? ¿De qué color se revisten los ornamentos? De morado. Por ende también tiene sentido este color morado como color de espera, de esperanza, de la esperanza del nacimiento del Señor. Por eso tiene sentido celebrar la fiesta de la expectación, como bien nos ha dicho el anterior ponente, en el tiempo de Adviento, y de la esperanza en la resurrección gloriosa del Señor en el tiempo de Cuaresma. Por eso vamos a ver a la virtud de la esperanza vestida de verde como color propio y de morado como color propio litúrgico de la espera. Fíjense que aquí nada es al azar, todo tiene sentido. La vamos a ver embarazada, en estado de buena esperanza. Y la vamos a ver sentada y con el ancla cruciforme, que son propios, como ya les he dicho anteriormente, de los tiempos de los primeros cristianos. En el plano ya de la ejecución de la pieza, vamos a ver que está ejecutado con puntadas finas, con centenares de tonalidades, con diferentes hilos que le dan los diferentes cromatismos, normalmente en colores claros y colores pasteles, porque está hecho también para ser visto a la luz del día y en la noche ser iluminado por una candelería. Porque si le ponemos colores chillones, pues distorsiona un poco la vista. Todo, nada, aquí nada es al azar, todo tiene sentido. Y como ya les he dicho anteriormente, va a ser todo perfilado con hilos de oro, que es el material más puro. Vamos a pasar ahora a hablar de otra de las obras que vamos a comentar, que es el faldón lateral del palio de la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos. Es de reciente actualidad. Se diseñó en 2024 por Gonzalo Navarro, bajo diseño, idea de Francisco Conde, también del taller de Elena Caro, como el anterior que hemos visto. Estos faldones, sin embargo, no hablan directamente de la virtud teologal, o sea, no te ponen directamente la figura de la virtud teologal, sino que mediante diferentes pasajes de la vida del Señor te preparan la virtud teologal y te hablan de momentos en los que esa virtud teologal tiene sentido. Por ejemplo, el faldón que representa la fe va a llevar la última cena, la institución de la Eucaristía, el punto central de nuestra fe y del catolicismo, que es la transubstanciación, el pan y el vino, cuerpo y sangre del propio Cristo, Eucaristía como Cristo mismo. Pues bien, estos se van a basar en la vida o en momentos de la vida de la Santísima Virgen María, que están relacionados también con las virtudes teologales. Y todo tiene sentido. En el costero derecho van a colocar el faldón que representa la esperanza. ¿Y por qué en el costero derecho? Porque en el costero derecho está la mano de la Santísima Virgen que porta el rosario, que es el símbolo de la oración, la espera, también con la oración. Como ya les he dicho anteriormente, y el anterior paso también, estará con esta decoración a candelieri, propia del Renacimiento español. Lo vamos a ver, lo estamos viendo ya en ese faldón, esas hojas que también beben de los propios
el de las propias arquitecturas del Renacimiento español. Como ya les he dicho anteriormente, proliferaron aquí estas virtudes representadas de manera alegórica, con pasajes del Evangelio. Y los tondos no son originales de la obra de 2024, sino que proceden de una capa pluvial que data del siglo XVIII. Esto es una riqueza impresionante. Puedes pasar ya, por favor. Vamos a ver en el de la esperanza, a la representación de la esperanza a través de los tondos, de dos tondos, en el que uno de ellos representa a las mujeres camino del sepulcro y el otro el encuentro de Jesús resucitado con la Santísima Virgen María. Los van a separar con dos arquitecturas que se basan en el final del gótico y en el estilo plateresco español. Si ustedes ven estos tondos, pues podemos reconocer, por ejemplo, ¿qué les digo yo del plateresco español? La obra más grande del plateresco español, que es la fachada de la Universidad de Salamanca. Ahí lo podemos ver. Se parece muchísimo a esa fachada de la Universidad de Salamanca. Bebe directamente de la fuente del arte plateresco español. Ahí los podemos ver magníficamente. Ahora hablaremos de ellos y hablaremos de sus técnicas. Y abajo aparece la inscripción Indeo ponan espen meam. En Dios pongo mi esperanza. Todo esto tiene sentido. En el primero de los tondos, en el que tenemos allí, representa a las mujeres camino del sepulcro, a las mujeres esperando la resurrección del Señor. Sin ellas incluso, bueno, sí, Cristo ha dicho que va a resucitar. Pero las mujeres van al sepulcro y encuentran el sepulcro vacío. Cristo, nuestra esperanza, no está. Ha resucitado. El segundo de los tondos será directamente el relacionado con la Santísima Virgen María, que es el final de la esperanza, que es Cristo se encuentra con su madre resucitado. Lo vamos a ver. Vamos a ver a Cristo ya glorioso, con sus llagas, enseñándole las llagas a la madre. Madre, he resucitado de entre los muertos. He vuelto a la vida. Cristo, nuestra esperanza, no vacila. Cristo prometió resucitar y Cristo resucita. El final de la esperanza de la Santísima Virgen, de esta vocación que veneramos en nuestra hermandad. La esperanza de María en la resurrección del Hijo. María llorando por el Hijo que va camino del Calvario, pero María sabiendo que Cristo iba a vencer a la muerte. María esperando, gloriosa, la resurrección del Hijo. Vamos a ver este tondo bordado en riquísimas sedas de colores y con estas finísimas técnicas de bordado del siglo XVIII. Vamos a ver un entramado que es un enrejado que se superpone a una decoración a candelieri de la que ya hemos hablado anteriormente y que es la que va a enmarcar las escenas que van a ocurrir dentro de la propia arquitectura. Vamos a ver que estas escenas están bordadas en finísimos hilos de oro que se entremezclan con otros de seda. Y así se realizan las figuras y los halos de santidad y los nimbos que llevan las sagradas imágenes. Y estos puntos van a ser de una calidad impresionante y finísimos para darle profundidad al bordado, mediante los colores, las sombras y las luces. Y así es como se compone este bordado en sedas, que nos recuerda también tanto a esas obras pictóricas. Por eso se le llama pintura con aguja. Ya en último momento vamos a ver las conclusiones de este estudio, que es la primera de ellas, es la virtud de la esperanza, que es uno de los temas recurrentes en la iconografía católica y que se asocia tanto a la esperanza de la salvación y a la vida eterna como a la propia figura de la Santísima Virgen como Madre de la Esperanza. Vamos a ver también esta profusión de la iconografía de la esperanza en los primeros tiempos y posteriormente de forma alegórica con la figura femenina de la que ya les hemos hablado. Y hemos visto los ejemplos más importantes de este tipo de bordados en la Semana Santa de Sevilla, como son el palio
el techo de palio de la Virgen de la Esperanza Macarena y los faldones de los gitanos. Y que no se nos olvide lo más importante. Todo esto es una verdadera catequesis que nos enseña el camino de la resurrección gloriosa del Señor y nos enseña lo más importante, que es esperar como católicos y estar convencidos de la vida eterna. Así que muchísimas gracias. Concluidas estas ponencias, damos las gracias a todos los ponentes por la profundidad de sus reflexiones y por ayudarnos a contemplar desde las distintas miradas el significado de la esperanza en la vida cristiana. 3 intervenciones que desde la fe, la experiencia personal y el estudio nos han permitido acercarnos aún más al sentido de lo que estamos llamados a vivir como hermandad en este tiempo de gracia. A continuación damos paso a la tertulia, un espacio de diálogo en el que la palabra se abre también a la vivencia de nuestros hermanos, para compartir recuerdos, experiencias y sentimientos en torno a la devoción de Nuestra Señora de la Esperanza y al caminar de nuestra cofradía. Para moderar esta tertulia contamos con nuestro hermano don Juan Manuel Borrego Maldonado, a quien cedemos la palabra. Sí. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo ahora empezar esta segunda parte, en el cual yo voy a ser el moderador de esta mesa redonda en torno a lo que es a la Virgen de la Esperanza. ¿Vale? Quiero comenzar compartiendo que me da alegría compartir este encuentro en torno a nuestra Madre, la Virgen de la Esperanza, y todo lo que representa para nuestro pueblo. Hoy queremos mirar al pasado, vivir el presente y pensar juntos el futuro de esta hermandad que forma parte de la historia de la Rodada de Andalucía. Voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Rosario del Pozo Gallego, Florentina del Pozo París y también está por aquí Ave Prado Aceja, y que voluntariamente van a participar en esta mesa redonda. Son personas que conocen la cofradía de dentro, han estado ha sido hermano mayor, ha habido también en la Junta de Gobierno, en coro, es decir, de una manera o de otra forma han sido partícipes activos dentro de nuestra hermandad. Y por eso vamos a empezar, que hemos dividido esta mesa redonda en cuatro puntos de vista. Uno sería empezar con pasado, presente y futuro de la cofradía. Otra sobre la devoción de la Virgen de la Esperanza a través del tiempo. Otra de evidencia personal en la cofradía. Y por último, que lo que nos reúne aquí a todo el mundo, es sobre la coronación canónica de nuestra titular. Y para empezar por pasado, presente y futuro, con Chari, bueno, de Rosario, te digo Chari, ¿vale? Que para empezar ya a hablar sobre esta vivencia, que cuándo y por qué llegó la Virgen de la Esperanza aquí a nuestro pueblo. No sé si funciona.
Buenas tardes. Bueno, como todos sabéis, o creo que sabéis, hasta el año 1949 la Hermandad de Jesús hacía su estación de penitencia junto con la Hermandad de la Virgen de los Dolores en la mañana del Viernes Santo. El año 49, cuando terminó esa estación de penitencia, pues días después se reúne en Cabildo de Oficiales la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y decide no volver a hacer estación de penitencia el Viernes Santo por la mañana con la Hermandad de Jesús, porque esta hermandad volvía a salir el Viernes Santo por la noche, con lo cual tenían un grave problema de horario a la hora de organizar la cofradía para volver a salir por la noche. Esa decisión la toma el Cabildo de Oficiales en ese momento y se la trasladan mediante escrito a la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús. Cuando nuestra Junta de Gobierno recibe esta noticia, pues en principio se queda un poquito preocupada, porque es verdad que nuestro Padre Jesús Nazareno siempre había procesionado con la imagen de la Virgen. Entonces la solución que ven es encargar la hechura de una imagen para que acompañe a nuestro Padre Jesús Nazareno el Viernes Santo por la mañana. Esta decisión pues es bien acogida por lo que es la hermandad y, consultado el director espiritual en ese momento, deciden por unanimidad llamar a la nueva imagen de la Virgen Nuestra Señora de la Esperanza. A partir de ese momento, el título de la hermandad nuestra pasará a ser Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza. Y a partir de ahí, de ya la llegada de nuestra titular, de la Virgen de la Esperanza, cambió mucho a la manera de vivir de lo que es la hermandad desde que llegó la Virgen de la Esperanza. Se ha cambiado, ha evolucionado, como desde ese día, solamente antes salía con la hermandad de la Virgen de los Dolores, después de llegar a la Virgen de la Esperanza, se ve que eso ha evolucionado, como ha evolucionado la hermandad a través de la Virgen de la Esperanza, de su llegada. Hay un dato que es muy curioso, que realmente a Chari se le ha pasado, y es que un 18 de abril de 1949, en Cabildo de Oficiales, siendo hermano mayor don Francisco Delgado Sola, se decidió traer la imagen de la Virgen. Es decir que, mira, hoy que es día es 18. Bien, la Virgen lo habrá querido, ¿verdad? Bueno, la hermandad ha evolucionado. A mí me pilló un niño. De niño yo ya estaba la Virgen. Yo no sé, más en evolución, ha evolucionado junto con la hermandad. Es decir, yo no le veo una evolución. No puedo hablar de una evolución de la Virgen con respecto a la hermandad nuestra, porque yo nací con ella, me crié con ella, y lo que sí he visto ha sido una evolución conforme la hermandad ha ido evolucionando. Es decir, no ha habido diferencia yo no he notado una diferencia entre una imagen y otra en ese aspecto, es decir, o en el comportamiento de la hermandad. Si hemos tenido muchas cosas, que ahora, bueno, me imagino que en el otro apartado de las vivencias personales podremos hablar de lo que hemos ido sintiendo y viendo en algunos aspectos de la Virgen. Y con tema de la devoción, de lo que nos trae aquí, que es de la Virgen de la Esperanza, ¿cómo creéis que ha evolucionado la devoción de la Virgen desde su llegada aquí al pueblo? Yo imagino que en un principio, pues la imagen se aceptaría entre comillas, porque a lo que se está acostumbrado, y nosotros somos de costumbres,
era ver a Jesús con la Virgen de los Dolores. Yo también ya nací con la Virgen de la Esperanza procesionando, pero que se ha notado un poquito de evolución, pues sí, se ha pegado más a nosotros, digamos que nos hemos vuelto más una hermandad de dos imágenes, en la que siempre... Una hermandad en la que siempre ha predominado, digamos, la vocación hacia Jesús Nazareno. Pero esto está cambiando y esto ha cambiado ya desde hace bastante tiempo. Yo pienso que ahora la vocación hacia la Virgen de la Esperanza es igual de fuerte, o casi igual de fuerte que hacia Jesús. Es su madre, sufrió muchísimo con él y pienso que ocupa un lugar muy importante en nuestros corazones. Eso lo repartí. Gracias, Flores. Con el tema de la devoción, bueno, voy a intervenir yo también un poco, porque es verdad que yo no tengo 46 años y yo es verdad que he nacido con la Virgen de la Esperanza, ¿no? Entonces, esa devoción que yo la recuerdo desde chico con mi padre, porque mi padre fue de la primera cuadrilla de la Virgen de la Esperanza. Y yo recuerdo además una persona, en este caso, que Palomo nos hacía lo que era que tuviéramos devoción por la Virgen. Lo vivía y lo transmitía no solamente a su cuadrilla, sino también a todo lo que estaba allí alrededor, a todas las personas que estábamos alrededor. Entonces, yo creo que esa evolución ha empezado a través desde la edad que yo tengo. Desde cuando Palomo, en la primera cuadrilla de su costalero, empezó a empezar aquí en nuestra hermandad. Y yo pienso que por ahí ya empezó a crecer esa devoción hacia la Virgen de la Esperanza. Pienso. ¿Qué? Por eso digo. Hubo un antes, que fue cuando se formó la Hermandad de los Verdes, de las Verdes, como le llamábamos. Esta fue en la hermandad nuestra, en la Hermandad de Jesús Nazareno, pero fue un tiempo, no sé exactamente en qué año, porque yo soy muy mala para las fechas, pero pienso que entre el 74 y 76 hubo dos formas de procesionar: vestidos de morado, que antes era privilegio solo y exclusivamente de hombres, aunque algunas mujeres iban debajo, pero se supone que eran todos hombres. Y se podía procesionar, y se empezó a procesionar vestidas de verde, que éramos todas mujeres. Digamos que yo formaba parte de aquellas primeras, muy jovencitas, y ese fue el antes, a lo que yo me refería antes, con él. Antes de que empezara la cuadrilla de costaleros, hubo unas mujeres que nos vestimos, que entre ellas también iban algunos hombres, pero bueno, los menos. Nos vestimos de verde. Yo tengo un recuerdo precioso de aquella época. Pienso que no se debía haber acabado, pero bueno, desde aquí pido que a ver si se puede volver a empezar a retomar. Estaba muy bonito, le daba colorido y sobre todo pues se veía que había se admitía a la Virgen como muy nuestra, que costó un poco de trabajo. Yo no sabía nada bueno, había visto, me lo habían contado, pero no había visto fotos, pero no lo había vivido, ese tema de los nazarenos de verde. Era muy difícil tener una ropa nazarena, porque costaba mucho dinero y porque todo el mundo tenía, como se suele decir, lo comido por lo servido. ¿Qué hizo Dolores? Dolores Prado, como todos la conocíamos como la Dolores de la Rata, fue la que tomó esta iniciativa de hacer una hermandad, o sea, una parte de la hermandad que fuesen mujeres. Y ella facilitó el que tuviésemos esas túnicas, dándolas a pagar despacio como cada familia podía, porque era muy difícil tener eso. Entonces también ella tiene un poquito, aquí un trocito de reconocimiento por haber aumentado esa devoción.
Bueno, como tenemos también poco tiempo, vamos para decir que cada uno cuente alguna vivencia sobre la hermandad, cuál ha sido la más especial, que seguramente habrá muchísimas, que hayáis vivido dentro de la hermandad. Empieza a ver. Bueno, empiezo yo. Yo es verdad que, quitando a esa criatura que está en el carrito, soy el más joven que hay aquí, prácticamente. Entonces, pues, obviamente no tengo tantas vivencias compartidas, que ojalá sean muchas, pero sí es verdad que recientemente, pues este año, he podido vivir una experiencia que para mí ha sido indudablemente muy bonita, y es que el poder escuchar una marcha de mi autoría dedicada a la esperanza este año por primera vez en mi pueblo. De hecho, fue la primera que se le interpretó al salir, ¿no? Fue una marcha dedicada a la cuadrilla de costaleros. Pues obviamente para mí es un gozo. ¿Por qué? Porque yo soy ferroviario, pero en mi casa la devoción por la esperanza siempre ha estado presente, porque mi padre siempre ha sido, los que lo conozcáis, siempre ha sido muy de la esperanza, y eso a mí me lo ha transmitido también. Entonces, la esperanza es una de mis devociones que yo tengo también en mi vida, ¿no? Aparte, yo de pequeño, pues, como mucho, yo iba agarrado al manto de la esperanza, me metía debajo como si fuese un costalero. Todas esas cosas, esos recuerdos coquetos, cariñosos, también están conmigo. Pero ya digo, si tú te refieres a una experiencia en particular, pues obviamente a mi temprana edad, pues la de este año. Sin duda, yo cuando la vi salir, y poco antes, no tenía mucho tiempo porque me tenía que ir a tocar, pero yo quería verla salir porque sabía que se le iba a interpretar esa marcha, y yo la miraba y pensé para mí, digo, he conseguido plasmar lo que quería decir con esa música. Así que esa ha sido mi experiencia más personal con ella. Muy bien, enhorabuena. París, sí. Bueno, yo he vivido muchas experiencias con la hermandad. Yo he estado metido en juntas de gobierno, de costalero, en el coro. Pero bueno, voy a ponerle un principio, porque si no me voy a liar y no sé por dónde tirar. Yo, de pequeño, fue el primer descubrimiento. Yo me crié en una panadería donde las vísperas eran el olor chío en magdalena, la entrada de mujeres con sus barreños y sus de latón muy brillantes, sus manteles muy bonitos. Ahí empezaba ya a oler a Cuaresma, ahí empezaba ya a oler la Semana Santa. Eso era muy chiquito. Y la imagen primera que a mí me marcó fue un miércoles santo que mi padre, cuando terminaba del horno, nos cogió de la mano a mi hermana y a mí, y por la puerta de la sacristía, que era una puerta muy vieja, que estaba muy deteriorada, por ahí nos llevaba a la iglesia y nos puso delante de Jesús, y solo había una vela y una bombilla muy tenue encendida. Eso a mí, como niño, a mí me llegó hasta el corazón. Yo me crié entre viejeños. Los que somos de aquí sabemos lo que eso es. Yo nunca escuché que nadie me dijera ni tiene que ser de Jesús ni tiene que ser de la Virgen, no lo recuerdo. Pero aquello a mí me dejó calado. La Virgen me costó más descubrirla, no como imagen, sino como lo que significa Virgen de la Esperanza. Eso necesité yo más madurez para poder llegar a saber lo que significaba. Mientras era una Virgen que estaba allí, la Virgen que era de mi hermandad y que yo. Pero cuando empezaron a pasar los años y empezaron a madurar y empezaron los palos que empiezan también en la vida, pues, y cuando casi perdí la esperanza, la recuperé por ella. Ella me ayudó muchísimo. Porque cuando se pierde la esperanza, y es lo que nos ha dicho antes nuestro cura, se pierde todo. Cuando alguien lo veáis que está muy triste, que está muy mal, que está perdiendo la esperanza, y cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Entonces me costó un poquito más. Es decir, madurar, llegar a la plenitud de lo que yo soy capaz de recoger de ella.
Después de otros muchos momentos vividos, pues bueno, de niños estorbábamos en todos lados. No es como ahora, que se acoge a los niños, el grupo, de niños estorbábamos en todos los sitios. Niño, vete de aquí, y aquí no estés. Pero nosotros alrededor de los montajes y de todas esas cosas. Y después, en la hermandad he tenido la oportunidad, voy un poquito rápido porque estamos más de tiempo y todos queremos decir algo. Después, en la hermandad yo he vivido momentos maravillosos. Yo tengo, hombre, se pasa mal también en algunos momentos, pero la mayoría son muy bonitos porque mira, pasar por una cuadrilla de costaleros, eso es de lo más maravilloso como hermandad que puedes disfrutar, como miembro de una hermandad, para mí de lo más maravilloso. Está en el coro, todos son equipos de trabajo de gente, no es que esté en muchos sitios, es que trabajas con mucha gente y estás con ellos. Y sus problemas son los tuyos y sus alegrías son las tuyas. Y eso te hace ver la hermandad desde otro punto de vista. Siempre, claro, vamos a quitar de en medio lo negativo, que también lo hay, los malos rollos, la historia, pero eso se olvida, la verdad que eso no queda. La Junta de Gobierno, que hemos estado, que hemos trabajado, todo esto te hace tener una vivencia, pues bueno, para mí maravillosa, de la hermandad. Y en este caso también fue la de descubrir a la Virgen de la Esperanza, ya que hoy se nota más. Bueno, me tuvo que pegar tuve que madurar un poco, porque de joven para mí era muy fuerte, ahora lo veo ahora, reconocer qué significa esperanza. Bueno, ya está, ahora que bueno, sí, que soy hermano mayor, que está en 4 juntas de gobierno, pero la verdad que eso no es tan importante para mí ahora. Cuando recopilo no es eso lo importante. Lo importante, la verdad, es lo que he vivido pues, con la gente, porque aquí en una hermandad no es individual, es un trabajo en un montón de gente. Equipo, y trabaja con la gente, y eso es lo que de verdad, pues bueno, Pues sí. es muy bonito. Sí, sobre el tema de la vivencia de que... Bueno, vamos a ver. Yo también tengo buenas experiencias en la hermandad, además he formado parte de la Junta de Gobierno en 2 ocasiones. Yo soy de Jesús Nazareno de esta hermandad porque mi abuelo Eulogio me hizo de Jesús Nazareno y he aprendido a querer a la Virgen de la Esperanza porque la persona que más quería a la Virgen de la Esperanza era mi padre. Porque mi padre siempre iba con ella y ha sido una persona que quería a su Virgen por encima de todas las cosas. Yo me voy a quedar con una experiencia que he vivido dentro de la hermandad y que me caló mucho, que fue hace unos cuantos años, estando yo en la Junta de Gobierno, un 18 de diciembre, día del besamanos de la Virgen. Una vez que terminó todo el besamanos y todo y nos disponíamos a recoger, llegó un matrimonio joven con 2 niños pequeños recién nacidos, 2 mellizos, que habían estado buscando por encima de todas las cosas. Creo que nacieron en noviembre, eran muy pequeños. Esa noche hacía muchísimo frío. Y ya cuando todo había pasado y ya estábamos recogiendo, llegaron ellos con sus niños en brazos. Se dirigieron a mí, bueno, primero se los presentaron a la Virgen, que estaba todavía puesta, a ver si le podíamos abrir el camarín porque querían presentárselo a Jesús. Ellos siempre habían tenido la esperanza de ser padres y se les cumplió. Entonces, ese momento, haber vivido con ellos, este momento de poder llegar con gratitud a presentarle a la Virgen y a Jesús Nazareno a sus hijos, la verdad es que creo que ha sido uno de los momentos más bonitos que yo he vivido en la hermandad. Muchas gracias. Además que... ¿Quieres decir algo? Venga. Bueno, porque nuestra hermandad, el 9 de abril de 1708, reconoce a la mujer como forma y parte de la hermandad en pleno derecho. Así que en 1708... Es que a mí lo descubrí también leyéndolo y quería decirlo porque creo que
que es importante. Es Y decir, que no además estamos hubo- descubriendo ahora en las hermandades nada cuando decimos incorporamos a la mujer. Una hermana mayor Y también. tuvimos una hermana mayor, que Chari seguro que se acuerde. Doña Antonia Pavón y Prado fue hermana mayor en esa época, porque también hay que decir que la mujer en esta hermandad siempre ha tenido un papel muy importante. La primera mujer hermana de esta hermandad entró porque la hermandad, su marido, era un matrimonio sin hijos, su marido, que era hermano de la Hermandad de Jesús, al fallecer, la hermandad se hace cargo de esta señora para protegerle y que no esté desamparada, porque en aquellos entonces una mujer viuda no es como ahora. Entonces esa fue la primera hermana de la Hermandad de Jesús Nazareno, y luego posteriormente, como ha dicho José Antonio, tuvimos una hermana mayor en el 1800, doña Antonia Pavón y Prados. Viene documentado. A mí solo me gustaría puntualizar que soy jesueña desde la cuna. Y digo jesueña porque mis primeros recuerdos, los más tiernos, los más lejos, y ya bastante lejos, son de la mano de mi padre, delante del paso de Jesús, cantándole saeta. Entonces, yo soy jesueña porque mi padre era jesueña. Luego he seguido siéndolo por convicción, por seguir a la imagen de Jesús, a la persona de Jesús, a Jesús hombre y a Jesús Dios. Y luego, por convicción y porque la esperanza pienso que es lo último que se puede perder, sigo a su madre, porque además también soy madre y sé lo difícil que es ser madre. Y me gustaría decir que lo que más huella ha dejado en mí de la hermandad es trabajar y pertenecer al coro de Jesús. Ya no hablo más. No. Muchas gracias. Bueno, después de estos momentos de vivencia, de sentimiento, y la verdad es que gracias a nuestra familia, a esos momentos que hemos vivido con ellos, que se quedan en nosotros, vamos ya para ir terminando, vamos a hablar ya del último bloque, que es sobre lo que nos trae aquí también, que es la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. Y yo quería preguntarle a nuestro director espiritual qué es lo que significa lo que es una coronación canónica para lo que es el catolicismo, para que explicara así en pocas palabras, yo por el tiempo. Bueno, una coronación canónica es un acto en el cual la Iglesia Católica hace un reconocimiento hacia una imagen o hacia la trayectoria, digamos, que tiene esta imagen. Una trayectoria que se entiende que es, obviamente, devocional. Se entiende que esta imagen pues arrastra una importante devoción por parte del pueblo. Una devoción, como ya comentaba yo antes, tiene que cristalizar en una vivencia de fe, porque para eso están las hermandades y para eso están las imágenes, en definitiva. La imagen, que es algo que nos ayuda a acercarnos a Dios. La Virgen Santísima está en el cielo, pero su imagen es como la fotografía aquí presente, que nos ayuda a hacer una imagen de ella y a tenerla cercana. Y junto a eso, pues, como comentaba yo antes, el modelo de su vivencia, el modelo de fe, que es María Santísima, ¿no? Entonces, todo eso impregnado en el pueblo como vivencia de fe es el sentido que tiene la imagen, el sentido que tiene también lo que hacen las hermandades, ¿no? Propagar la fe. El reconocimiento de estas cosas, se entiende que la Virgen de la Esperanza pues ha tenido un proceso, digamos, de aumento de devoción. Yo estoy aquí hace 9 años, cosas que habéis comentado vosotros de tanto tiempo atrás no la he conocido. En los 9 años que llevo aquí, yo sí he percibido un aumento de devoción hacia la imagen de la Virgen de la Esperanza desde el día que llegué hasta hoy. Entonces, pues en definitiva es esto, ¿no? La Iglesia está reconociendo pues que la Virgen de la Esperanza es una
figura, una imagen querida, a la que se guarda una importante devoción en este pueblo, y como reconocimiento de eso, pues se le otorga esa coronación canónica. Yo de aquí. Se escucha mejor este. Bueno, para ir ya terminando, muchas gracias. Para ir terminando, ¿qué pensáis sobre lo que supone la coronación canónica para nuestra hermandad, para vosotros? ¿Qué es lo que os transmite? Si podéis decir algo para ya ir terminando. Bueno, yo más que lo que me transmite es animar a la hermandad a que viva estos días. Esto no va a volver a ocurrir. Esto es una bendición que nos va a pasar en la hermandad y deberemos de vivirla para cuando los años van pasando, los recuerdos están ahí y hay veces que tienes que tirar de ellos para poder vivir. Pues entonces que los vivamos, que nos arrimemos, que estemos muy cerca de ella, que ahondemos en lo que es esperanza, en lo que significa la Virgen de la Esperanza, que ahondemos en ello porque no es tiempo perdido, os aseguro que no es tiempo perdido, que os reconfortará y os dará otra visión de vuestra propia vida. Esto es para mí también, esto es una forma de verla y una forma de sentirla. Solo que la hermandad, que se arrime, que se pegue, que disfrute de estos días, porque esto no va a volver a ocurrir. A ver, a mí la coronación me transmite personalmente y a nivel del pueblo, yo creo que lo que yo pienso, mi opinión, yo creo que es como lo máximo que hay para poder rezarle o para poder adorarle, ¿no? Por lo menos, bajo a lo mejor mi ignorancia, pero yo creo que una coronación canónica para una virgen es el máximo regalo que se le puede ofrecer desde dentro, ¿no?, de una hermandad, ¿no? Porque al fin y al cabo es como la forma más pura. También se puede decir que tiene un pueblo de rezarle, ahí se ve reflejado también todo el trabajo que ha hecho la hermandad, porque si por algo se concede una coronación, yo creo que es por, no voy a hablar de temas teológicos y eso, porque no entiendo, pero yo supongo que ahí tiene que haber mucho trabajo y tiene que haber algo para que te la concedan, si no, no podría ser posible. Entonces, si la Esperanza se va a coronar, es porque la hermandad lo merece y ella lo merece, por supuesto. Y después, personalmente, a mí la coronación, sinceramente, sobre todo por uno de los eventos que tenemos hoy, que es el estreno de dos marchas, la marcha oficial de Pablo Ojeda y otra que es autoría mía y de mi gran amigo Josué, a mí me ha permitido también acercarme a Dios y a ella, sobre todo. ¿Por qué? Porque yo creo que los artistas, incluso algunos que carecen de fe, que no sean creyentes, yo creo que tienen bastante similitud con Dios, porque Dios al fin y al cabo no deja de ser creador, ¿no? Y un artista, pues al fin y al cabo lo que hace es crear también. Entonces, tú en el momento en el que estás creando una obra, por lo menos yo siento cierta conexión con Dios también, porque es verdad que ese don de la creación, si somos a su imagen y semejanza, pues al fin y al cabo es una virtud que tiene, ¿no? Y con la Esperanza también he sentido un vínculo muy grande con ella, porque yo a la hora de escribir, no solo a ella, sino a hermandades que me encargan a lo mejor una marcha o alguna salve o lo que sea, quiera o no, tienes como una reunión íntima con ella. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo le estás rezando. Para mí, el escribir música es mi manera de rezarle a la imagen. Y sobre todo a la Esperanza, que es de mi pueblo y que le tengo cierto cariño. Cuando yo estaba escribiendo con mi amigo Josué y también algunas partes que escribí yo solo, pues intentaba buscar esa reunión íntima con ella y que ella me diera, pues, lo que quiere escuchar su gente y su pueblo. Entonces, esta coronación, ya lo digo, para el pueblo yo creo que es algo bastante importante y para la hermandad, y para mí me ha servido también como, incluso me ha limpiado el alma un poco, y yo creo que hoy ya cuando la escuche, pues se culminará todo, ¿no? Eso es lo que ha significado para mí. Muchas gracias. Florin, ¿quieres decir algo? ¿No? Chari, sobre el tema de la coronación.
Bueno, yo particularmente, como se suele decir, a mí no me hacía falta que se coronara para que fuera mi reina, pero ya que se ha llegado a este punto, pues súper contenta. Como dice José Antonio, vamos a vivirlo en hermandad y con alegría, porque creo que el hecho de la coronación es un acto de amor infinito hacia la Virgen, pero luego también no quiero que se quede ese día solamente en el pontifical o en la procesión triunfal. Que ya que como hermandad se ha dado el paso de coronarla, que en la vida de hermandad, en los cultos, que vayamos a verla, que le recemos, que vayamos a los cultos, que no nos quedemos solamente con ese día, que como dice José Antonio, estará perfecto recordarlo, vivirlo con alegría, disfrutarlo, pero que la Virgen de la Esperanza es mucho más. Entonces, yo desde ese punto de vista apelo o invito a que se reflexione sobre lo que en realidad es la Virgen para nosotros. Que sí, que el 20 de junio, si Dios quiere, la vamos a coronar, pero que no nos quedemos en el 20 de junio, que lo disfrutemos, pero que el 20 de junio sean todos los días del año. Ya, muchas gracias. Sí, ya voy a terminar ya. Porque el tiempo manda, no por otra cosa. Si no seguiríamos aquí hablando. Bueno, ya para terminar, yo quería terminar diciendo que hoy hemos hablado de historia, hemos hablado de fe, hemos hablado de sentimiento de cada uno y de recuerdos, y también hemos hablado también de futuro, ¿vale? Como ha comentado también Chari, que solamente no nos quedemos en el día de la coronación, que esperanza sea todos los días. Pero sobre todo hemos hablado de amor a la Virgen de la Esperanza. Gracias a quienes la hicieron grande ayer, a quienes lo sostienen hoy y a quienes la llevarán mañana. Muchas gracias a todos. Me indica... Vamos a entregar de unos regalos, ¿vale? Ahora. Por favor, llamo también a nuestro director espiritual, don José Alberto, y a Borja para hacer la entrega también de unos presentes. Bueno, yo creo que debemos concluir este acto, por supuesto, rezando, ¿no? Con una oración. Yo, si queréis vosotros, os puedo bendecir la imagen, si os parece, ¿no? Ya dejamos bendecido todas las imágenes, incluida la mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, fuente y origen de toda bendición, dígnate enviar tu bendición sobre estas imágenes de nuestra Santísima Madre, la Virgen de la Esperanza, que todos aquellos que se acerquen a ella con fe y devoción alcancen la salud de su espíritu y la perseverancia final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y nos encomendamos ahora por nuestra Madre, la Virgen María. María de la Esperanza. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, y a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora no, la hermandad va a invitar a un cafelito, ¿vale? Venga, muchas gracias.